seguimos transmitiéndoles vía Congreso Televisión la agenda parlamentaria en vivo. Tenemos la Comisión de Fiscalización a esta hora, en donde se encuentra el Contralor Nelson Schack. Nos vamos a trasladar ahora a la Comisión de Economía en la Sala Grau, en donde se están debatiendo diferentes dictámenes, así como también el ministro de Economía, David Tuesta, ha sido invitado para que sustente el proyecto de ley 2791-2017-PE, mediante el que el Poder Ejecutivo solicitó facultades legislativas en materia tributaria y financiera, de gestión económica y competitividad. Él viene exponiendo, adelante. Es dar predictibilidad a la economía a largo plazo y evidentemente en su relación con el tema tributario, ¿no? Significa el control de la evasión y la elusión. Luego está el punto 5, enfocado en lo que es prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad, que nuevamente es un tema que no es específicamente económico, pero tiene una implicancia en términos evidentemente presupuestarios y también desde una perspectiva de darle viabilidad y sostenibilidad institucional a un país, y donde la parte económica es importante. Y el punto 6 más enfocado a lo que es modernización del Estado, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que podríamos pasar ya a la primera transparencia. Esto es algo que he venido comentando en otras reuniones que he tenido con ustedes, con otros miembros de la comisión, también al público en general. Es parte del macroeconómico multianual, que es lectura evidentemente obligada, ¿no?, por parte de todos nosotros que estamos involucrados en el tema económico. En el lado izquierdo tienen las proyecciones económicas que han venido presentando los diferentes analistas, tanto nacionales como internacionales, analistas económicos, y como pueden observar, estas son las previsiones, hablo de la gráfica en el lado izquierdo, que tenían para el 2018, ¿no? Fíjese cómo ha ido variando hacia abajo, ¿no?, la perspectiva que se tenía sobre el crecimiento de este año, ¿no? En enero del año pasado se esperaba que la economía este año creciera 4.2%, y a medida que se fueron deteriorando las condiciones tanto económicas como políticas, que están fuertemente interrelacionados, en la medida que se fue deteriorando la confianza en la gestión del gobierno, las limitaciones respecto a una serie de reformas que no llegaron nunca a calar completamente, fue llegando poco a poco el momento de reconocer la realidad, ¿no?, que al final, fíjense, ya mayo del 2018 las previsiones en promedio señalan que vamos a crecer alrededor del 3.6 en la mediana, ¿no? Es decir, el dato que más recurrentemente se observa. El máximo de 4.1 es alguien que todavía no ha actualizado su proyección, porque las proyecciones más recientes de los analistas, de algunos que han empezado a decir cuánto va a crecer Perú, dice que vamos a crecer 2.9, ¿no?, el más bajo. Y la verdad es que hasta el mes de marzo no se equivocaban, ¿de acuerdo? Porque la manera como venía y la parálisis que se observaba en el aparato económico, evidentemente tuvo un parón claro, ¿no?, desde finales del año pasado, por una serie de situaciones extraeconómicas que se fueron presentando. Se veía que si las cosas seguían igual, que no se hacía un cambio, si las condiciones evidentemente políticas tampoco cambiaban, como mucho podríamos haber aspirado a crecer 3 puntos en lo que resta del año al bicentenario, ¿no? Y para el bicentenario, un crecimiento de ese nivel es un crecimiento mediocre, ¿no?, para un país que tiene grandes aspiraciones en términos de reducir la pobreza, de trascender en el ámbito latinoamericano, en ser OCDE, ¿no?, en ser muchas cosas. 3% no permitía aliviar los grandes problemas que tiene el país. Lejos están los niveles, ni siquiera del gráfico que aparece el 2011, si nos vamos más atrás, de repente estamos siendo mezquinos con lo que se observaba desde el 2006, ¿no?, con crecimientos realmente bastante robustos, ¿no?, en la economía. Realmente estamos poniendo, creo, desde donde empieza el tobogán hacia abajo, ¿no?, y no donde realmente el crecimiento realmente estaba robusto de verdad. Entonces, la idea es cómo hacemos para retornar, ¿no?, otra vez a crecimientos que como mínimo vuelvan a ser el 5%. Porque un crecimiento como mínimo de 5% es lo que puede asegurarnos empezar a reducir pobreza,
gran parte del incremento de la pobreza que hemos observado en el último dato que nos dio el INEI está asociado justamente a esa falta de dinamismo del crecimiento, a la paralización del sector construcción, que creemos que hemos solucionado recientemente con el reglamento publicado. Ya los bancos nos están comentando que están prestando, las empresas constructoras nos están diciendo que están contratando empleo en todas las partes del país. Entonces, creemos que esto podemos empezar a revertirlo. Siguiente, por favor. Y los indicadores recientes nos están por fin acompañando, ¿de acuerdo? El último dato del INEI en el mes de marzo refleja un crecimiento de 3.9, y si uno ve información ya más granular, ¿no?, más de alta intensidad respecto a cómo ha estado funcionando en términos diarios marzo, ¿no?, uno podría decir que en la última semana realmente se presentó un cambio ya abrupto, ¿no?, respecto a las expectativas de la población respecto al crecimiento. O sea, ese 3.9 refleja o recoge en gran medida ya el cambio de ánimo, ¿no?, y de alguna manera que se empezó a mover el aparato económico. Cifras adelantadas, es decir, ya eso es marzo, ¿no?, ahora estamos ya en mayo, no tenemos el PBI ni de abril ni de mayo todavía, pero sí tenemos un conjunto de indicadores adelantados, es decir, datos que empiezan a aparecer como consumo de energía eléctrica, datos como, ¿cómo se llama?, cómo va viniendo de extracción pesquera, datos adelantados de cómo va el avance físico de construcción, por ejemplo, que viene muy bien. Uno ya puede empezar a proyectar cuánto va a ser el crecimiento en abril, ¿de acuerdo? Y esto va a estar, hay bastante consenso también entre diferentes analistas, que estará entre 5 y 6%. Los datos que tenemos de lo que ha sido mayo, básicamente datos de campaña, datos también adelantados de sectores que recogen de alguna manera el movimiento de la economía, señalan que mayo va a tener un comportamiento muy similar a lo que ha sido el mes de abril, con lo cual creo que la economía empieza otra vez a tomar y a recoger una vía de recuperación, y ojalá, digamos, gracias a las medidas que en conjunto logremos tomar, Congreso con Ejecutivo, podamos realmente asegurar esta senda de crecimiento que es la que hemos planteado en el marco macroeconómico multianual que tienen en su lado derecho, es decir, superar ese escenario mediocre que se presentaba en este momento, a marzo, de que solamente no podíamos aspirar a más de 3, y esperar, digamos, que si las cosas van bien hilvanadas, pues llegar a un crecimiento del 5% al 2021 como mínimo. Y para ello, como he venido comentando en varias intervenciones y conversaciones en privado, digamos, que he venido teniendo con ustedes, hemos venido tomando acciones bastante decisivas, ¿no?, creo, y rápidas, que creo que es lo importante, ¿no?